Yo me llamo Patricia Mora, nací dentro de un partido político, he sido una mujer dichosa, creo que si me preguntaran si todo lo viviría de nuevo, tantísimos años ya, de la misma manera como lo hice, diría que sí. Lo que sigue en mí como el primer día es el convencimiento de que es posible otra Costa Rica en donde seamos todos un poquito más felices, en donde no nos avergüence la humillación y la miseria. Muy buenas noches. Nos acompaña hoy la diputada Patricia Mora. Doña Patricia, sabemos, es una líder político de larga data, con una experiencia extraordinaria, y le agradezco mucho a doña Patricia que venga a tomarse un tiempo para esta conversación, sabiendo que está muy ocupada en la Asamblea Legislativa, pero también convencido de que gracias a ella y a la fracción del Frente Amplio se están logrando muchas cosas en el primer poder de la República. Bienvenida. Muchas gracias, don Luis Guillermo, muchas gracias. Y para mí, como presidenta del Partido Frente Amplio, es un honor el poder tener oportunidad de, ante las cámaras, ante la ciudadanía, poder conversar un ratito con usted. Muchas gracias. Yo hoy cuando venía para acá pensé que le iba a hacer una advertencia. Quizás puede ser que por una circunstancia muy especial vaya a tender a ser muy exigente. Y es que usted sabe que yo nunca en mi vida había votado por alguien que ganara la presidencia de la República. Yo he militado en la izquierda de este país y nunca el candidato por el que yo voté ganó. Entonces nunca le pedí cuentas a ningún presidente. En abril del 2014 yo voté por usted y por lo tanto yo me siento con derecho desde las posiciones que el Frente Amplio mantiene en la política nacional, me siento con derecho a señalarle aspectos de su gestión de gobierno. Primero voy a señalarle los que fuera de cámara, primero le dije hoy cuando nos encontramos, y es que creo que nos encontramos ante un gobierno que no ha robado. Una de mis hijas me hablaba de lo magnífico del Festival de Cine reciente, y la reflexión que hacíamos es, bueno, y seguro hay más fondos porque ahora nadie se los lleva de mala manera. Partiendo de ahí, don Luis Guillermo, de que en ese sentido yo no siento que haya, digamos, de que yo me haya equivocado al votar por usted. A partir de ahí yo sí quisiera preguntarle, evidentemente el país vive una situación de crisis fiscal, una situación que obliga al gobierno a tomar medidas para paliarla, para detenerla, para que eso no termine resultando en una catástrofe social, sobre todo para los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Yo en ese sentido quisiera preguntarle, don Luis Guillermo, los históricos partidos mayoritarios en nuestro país, el llamado bipartidismo, los llamados partidos de siempre, aplicaron en el 85 con Liberación, en el 91 con el PUSC, en el 95 de nuevo con Liberación, ante una situación de crisis fiscal, aplicaban la misma receta. Y la receta consistía en elevar el más injusto de los impuestos, don Luis Guillermo, porque es un impuesto ciego, que es el impuesto sobre las ventas. Así es. El impuesto sobre las ventas se aplica indiscriminadamente, Muy sea regresivo. usted el dueño de la mansión o el que vive debajo del puente, igual se paga. Yo quisiera preguntarle, don Luis Guillermo, ¿usted no cree que es hora de que el gobierno que nos prometió un cambio no sea por ahí por donde empiece? Que efectivamente ustedes se decidan tocar con un impuesto y hacer realidad lo que González Flores dijo hace décadas, de que los ricos deben de pagar como tales, y elevar el impuesto sobre la renta a los grandes capitales.
Bueno, primero, muchísimas gracias por la introducción, porque me parece que este programa es para eso. No es para ser complaciente, sino para compartir Sí. dudas y críticas. Eso me encanta. En segundo lugar, me parece que el ejercicio mismo de hacerlo frente a la gente tiene un valor inestimable Sí, y sí. por eso lo agradezco tanto. Sobre el tema fiscal, a mí me parece, señora Patricia, que debe de ser una aproximación mucho más global. Es decir, claro que sí, renta tiene que estar presente y es una renta que tiene que ser acompañada de otras medidas. Por Sí. ejemplo, una de las cosas en las cuales nos hemos esmerado y ha tenido un resultado muy palpable en los últimos 2 años es una mejor recaudación, por ejemplo, Sí. porque la elusión y la evasión fiscal en este país es tremenda. Digo es, aunque lo será menos gracias a la aprobación que ustedes han hecho del proyecto de ley, que hoy es ley de la República. Lo acabo de firmar antes de venir a este programa, Sobre eso le quería preguntar sobre eso, luego. porque es un tema que me parece fundamental, la ley de fraude. Pero sí creo, y me parece esencial decirlo, que no basta con renta. Es decir, aquí hay que hacer una serie de cambios y los cambios pasan por invertir mejor, gastar menos aquello que se estaba gastando sin justificación alguna, volver más equitativa la contribución de los sectores, efectivamente, buscando formas menos regresivas de afectar Sí. a los que menos tienen y generar también otros nuevos ingresos. Y hemos estado trabajando todo eso, son 9 proyectos que se han presentado en la Asamblea Sí, Legislativa. don Luis Guillermo, pero desde el Frente Amplio tenemos la sensación de que hay sectores dominantes que no quieren que se les toque, sectores. Hoy uno de los diarios nacionales nos saca una noticia que nos tendría que llenar de vergüenza. El vicepresidente de la Nación ha aceptado que ha robado al fisco y ha conciliado con Hacienda. Usted sabe que hoy me replanteé, cuando leí la noticia, me replanteé la posición que tanto José Merino como José María Villalta, y hoy también, hemos tenido con relación a la reinstalación de la conciliación con Hacienda que usted instituyó, porque doña Laura Chinchilla la había eliminado. Que la veíamos con recelo, la sigo viendo con recelo, pero hoy pensé, bueno, a Hacienda va a entrar $1 millón, va a Así pagar es. este señor. Sí, señora. Él reconoce que nos ha robado $1 millón, don Luis Guillermo. Yo formo parte de la comisión que está viendo los papeles de Panamá y tenemos un folleto que lo vamos a convertir en un informe nuestro, un folleto con nombres y apellidos, don Luis Guillermo. Y son los mismos bufetes, los mismos personajes, los que nos robaron los CATs, los que no les bastó esto, sino que luego, después de amasar la fortuna con el sudor de costarricenses, sacan su capital fuera para no pagar impuestos. Y a mí me hubiera gustado ver al gobierno de don Luis Guillermo Solís, no solo nacionalmente, don Luis Guillermo, no, en foros internacionales, llevando la voz enérgica de una población como la ciudadanía costarricense, que es altamente alfabetizada y que sabemos que ese 8% del PIB, la manera de disminuirlo, de disminuir esa evasión, es, don Luis Guillermo, tomando medidas que no creo que sean únicamente la ley contra el fraude que dichosamente por eso, usted acaba de firmar. por eso Creo que sería necesario una actitud, de mayor denuncia. Yo he esperado, perdón porque no le deseo a nadie la cárcel, pero desearía, don Luis Guillermo, una cadena de televisión en donde el Ejecutivo, porque los hay, nombres y apellidos los tenemos, en donde el Ejecutivo dé una lección a la ciudadanía. Vean, señores, aquí nos vamos a socar la faja, pero los primeros que se la van a socar, porque los vamos a obligar a que dejen de robarle al erario público, son estos. Y yo creo, don Luis Guillermo, que en ese sentido, yo entiendo que usted lo ha dicho, no es lo mismo mandarla a llamar que bailar con ella, yo lo sé, y sé que para gobernar un país y que esto no se ponga en peligro la paz social, hay que ir con tacto, despacio y con buena letra.
pero creo que a ratos, don Luis Guillermo, desde el Frente Amplio nos parece que es demasiado despacio y solamente queda un año, un poquitito más de un Mire, año. yo con respecto a nombres y apellidos los he pedido, ¿verdad? Y una y otra vez, cuando eso ha ocurrido, en la mayoría de los casos, los nombres puede ser que se conozcan, pero no hay manera de judicializar por las mismas leyes y porque muchas veces lo que uno intenta hacer, no solamente en lo fiscal, véalo usted también con criminales a quienes se les agarra, no infraganti, pero con suficiente evidencia como para detenerlos, y resulta que en los tribunales de justicia al final los casos no llegan a término. Por eso es que yo también estoy de acuerdo con la conciliación, porque permite que el Estado reciba por lo menos una compensación de quienes le han hecho daño. Pero me parece nuevamente, doña Patricia, que nosotros tenemos que ver el tema de la responsabilidad fiscal de manera integral. Es cierto que hay una gran evasión y una gran elusión y que esa evasión y esa elusión uno sabe que probablemente incluye a personas del primer quintil de ingresos, ¿verdad? Ahí están todos. Pero también hay otras cosas que hay que poner en la balanza. Y me parece que el tema de las pensiones, por ejemplo, es un escándalo, usted lo sabe. El tema de las convenciones colectivas, hemos hecho un esfuerzo muy importante para reducir algunas de los contenidos de las pensiones. Usted me dirá, eso no es suficiente. Con eso no resuelve el plan fiscal, el problema fiscal, y yo estoy de acuerdo con usted, por eso digo, tiene que ser la suma de todo eso. Sí. De lo contrario, el problema no se arregla. Otro día, don Luis Guillermo, en la comisión legislativa en donde tenemos el proyecto de doña Sandra Piz sobre empleo público, el 19.506, tanto ella como don Ronnie Monge, ambos propulsores del proyecto y ambos diputados de Liberación Nacional, reconocieron, eso quedó en actas, que ese proyecto puede convertirse en ley, bueno, ya lo dijo, además el Fondo Monetario Internacional, y que no significará prácticamente nada en la mejoría Bueno, en el corto plazo incluso puede significar aumentar el gasto. Así es. Pero además, una cosa, ¿a usted no le parece, don Luis Guillermo? Porque en el Frente Amplio sí estamos convencidos de eso, de que mientras el gobierno no dé señales muy claras de que va a poner en marcha una legislación que impida que aquí los grandes capitales, algunos, don Luis Guillermo, porque entiéndame que yo sé que hay muchos enormes empresarios con una enorme responsabilidad fiscal y enorme responsabilidad social y enorme responsabilidad ambiental. Sí. Entienda que estoy hablando... Pero probablemente la mayoría. Puede ser que la mayoría. Lo que pasa es que aunque sea un número pequeño, el agujero que han abierto en el erario público por donde sangran a este país es muy grande, don Luis Guillermo. Mire, pero es que hay en esa materia, doña Patricia, hay otros temas igualmente graves que están ocurriendo y sobre los cuales estamos tratando de incidir desde hace bastante tiempo, con más o menos éxito, pero vea, le señalo uno, el contrabando, por ejemplo. Es escandaloso. Es escandaloso y allí hemos logrado, gracias a una gestión entre Policía de Hacienda, Fuerza Pública, una serie de éxitos puntuales, pero que no resuelven ese problema. Ese problema es de un escándalo tremendo. Otro tema que estamos resolviendo ahora, el tema que era preocupación de don José María Villalta en la campaña, el tema de las licencias para la pesca de atún, por ejemplo. Es un ridículo lo que se paga por esas licencias. Y el Estado costarricense ha permitido, o sea, hay en la estructura del Estado una gran cantidad de hoyos oscuros que se convierten en estas salidas de los ingresos. Usted tiene razón. Quizás yo, don Luis Guillermo, vengo, como es natural, muy influenciada por lo que es la agenda parlamentaria, porque ahí vivo ahora. Y que es fundamental. Y que es fundamental. Es sin duda importantísimo. Sí, repito mi señalamiento a que no estaría de acuerdo, y yo quería preguntarle a usted si usted está de acuerdo con una vía rápida al 19.506. Las fuerzas parlamentarias son testigas de que no me he retirado de la mesa de negociación. Tengo casi 2 años de estar, porque así hacemos política desde el Frente Amplio, negociando, sabiendo, don Luis Guillermo, como lo sabe usted, que lo que vive Costa Rica es fruto de aquella alianza y aquel acuerdo generoso
de distintas fuerzas políticas en la Un década pacto de los 40. extraordinario. Eso es. Y para llegar a un pacto hay que ser generoso porque siempre se cede. Así que yo he estado sentada con doña Sandra y con los compañeros de la Comisión de Sociales trabajando el proyecto de empleo público. Creo que es un proyecto no necesario, a pesar de que el Frente Amplio no está de acuerdo con ningún tipo de abuso. Además, avalamos cualquier medida tendiente a exigir eficacia y eficiencia en el servidor público. Los servidores públicos nos debemos a la ciudadanía gente, así costarricense y nos tienen que pedir cuentas. Pero usted sabe que más allá, don Luis Guillermo, de lo que el proyecto de doña Sandra pueda tocar una u otra remuneración, uno u otro plus, como se han dado en denominar, para el Frente Amplio es imposible de estar de acuerdo con él, y menos con una vía rápida, porque yo lo he discutido con ella, lo he discutido en el plenario parlamentario. El proyecto de doña Sandra manosea, debilita el estatuto constitucional de la negociación colectiva. Y nosotros en el Frente Amplio estamos convencidos de que la negociación colectiva en manos de los sindicatos, porque así lo dice el Código de Trabajo, en manos exclusivas de los sindicatos como vocería de los asalariados, ha sido un pilar de nuestra paz social. El proyecto de doña Sandra atenta contra esto. En primer lugar, le quita, digamos, el monopolio, abre el portillo para que haya otros sectores no sindicales que entren a negociar. Y en segundo lugar, hace la negociación colectiva absolutamente inútil porque le pone un techo. Doña Sandra dice: a partir del momento en que este proyecto se convierta en ley, cualquier convención colectiva, cualquier acuerdo de negociación, tiene esto como techo. Entonces yo, como empleada y usted como empleador, ¿para qué nos vamos a sentar a negociar? Conversar. Mire, yo creo que más allá, digamos, del contenido específico y la forma como ustedes lo han estado discutiendo en la Asamblea, que yo admito ha sido bastante profusa y reconozco que ha habido un esfuerzo muy grande de hacerlo, aquí la pregunta es: ¿cuál es el efecto que esto tiene real sobre el tema fiscal? Más allá, digamos, de otros temas como el que podría ser la lesión a los derechos de los trabajadores. Sí. A mí me parece que hay también a veces un poco de satanización en el debate, porque también no en este caso, pero en otros se han mencionado cosas que no van a ocurrir con ese proyecto de ley, como por ejemplo que se afecten los derechos de los trabajadores que están actualmente disfrutándolos. Eso no va a ocurrir. Sería una cosa que además tendría efectos si llegara a aprobarse para las futuras generaciones mucho tiempo. Yo lo que creo es que aquí lo que hay que discutir es qué es lo que genera mayores recursos a menor costo social, con mayor equidad. Y eso es lo que yo creo que generaría, por ejemplo, un proyecto del cual no se habla mucho, pero que a mí me parece muy importante, que es el de regla fiscal, en donde la responsabilidad se coloca en la administración, ¿verdad? Ese también tiene variantes, ¿verdad? Hay algunas variantes, como las que propone Otto Guevara, que lo que harían es retrotraernos a debates de los años 80. Sí. Pero me parece que el que presentó el Poder Ejecutivo es una cosa mucho más progresiva y mucho más interesante. Guillermo, desgraciadamente nos hemos sentado con don Helio y con don Fernando, jerarcas del Ministerio de Hacienda, y le hemos expresado nuestra preocupación. Nosotros no estamos de acuerdo con la regla fiscal, creemos que puede terminar constriñendo el gasto social en algún momento, pero permítame que yo, ahora que hablamos de un sector de los asalariados de nuestro país, que no es el mayoritario, que es el de los trabajadores del sector público, pase, don Luis Guillermo, a expresarle otra preocupación grande que tengo. Desde que entré como diputada, he trabajado precisamente con doña Sandra Pisk un proyecto para fortalecer la inspección laboral. Este proyecto es el fruto de dos expedientes distintos. Uno que el diputado José María Villalta dejó presentado y el que presentó doña Sandra en esta legislatura. Entonces, yo acepté, don José María también lo aceptó, de que vamos a trabajar, y hemos trabajado con el expediente de doña Sandra. Lo hemos trabajado en conjunto. Yo,
con asombro y con dolor me di cuenta hace quizás unos 10 días el anuncio del Ministerio de Trabajo de que iba a cerrar algunas oficinas regionales de inspección laboral. Y hoy me doy cuenta en la prensa que de hecho está cerrada la de Naranjo. Yo quisiera preguntarle a usted, don Luis Guillermo, más allá de reconocerle que efectivamente el INEC nos ha dado buenas noticias en el sentido de una disminución de la pobreza en nuestro país, yo quisiera preguntarle a usted, teniendo un dato que ayer trabajábamos, que a mí me asustó, usted sabe que de los asalariados del sector público, don Luis Guillermo, que trabajan 40 horas semanales por lo menos o más, y que el 21.6% no recibe el salario mínimo. Y por ejemplo, en regiones como la Huetar Norte, en donde están todas las piñeras, o en la Huetar Atlántica, el porcentaje de trabajadores a los que no se les paga el salario mínimo, don Luis Guillermo, llega al 42%. Sí. Es decir, no reciben 280,000 pesos al mes. Sí, el proyecto que estamos impulsando, va a considerar de fortalecimiento de la inspección como falta gravísima el no pago del salario mínimo. Y realmente la preocupación ha sido por la debilidad que la Dirección de Inspección Laboral tiene. Sí, claro. Entonces, ¿usted me puede explicar de quién fue la idea de cerrar 11 oficinas? Voy a analizar el tema con el ministro de Trabajo, porque yo lo que sé, por haber hablado con él, es que las nuevas metodologías que está usando la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, la DNI, garantiza que el número de inspecciones de afectados o de beneficiados con las inspecciones se ha duplicado, gracias a la forma como lo está haciendo ahora el ministerio bajo la rectoría de don Carlos. Eso a mí me ilusiona, porque yo me quedo con, no sé si esos datos me parece que son coincidentes con aquel otro que se discutía ya hace un par de años, de que si todos los trabajadores de Costa Rica ganaran el salario mínimo, la pobreza se reduciría en 1/3. Sí, señor. Me acuerdo que ese fue el concepto. A mí me parece que la inspección del trabajo es esencial. Es un instrumento que tiene la administración y que tiene el Estado para garantizar ese factor, que es un factor de equidad indiscutible. Ahora, es un desafío muy grande. O sea, que en esto no sé por qué se han cerrado esas oficinas y si ese cierre tiene alguna racionalidad, pero sí sé que la inspección ha mejorado mucho sus niveles. Los argumentos, por ejemplo, para cerrar la oficina de Bribri, en donde tendría que estar siendo controlado el tratamiento que se le da a la población NOVE que trabaja en nuestro país, fue de que en un año les habían llegado 4 casos de violación de derechos laborales. Imagínense que esa región la región Huetar Norte tiene un 30.1% de los asalariados que no recibe el salario mínimo. Entonces, ¿cómo voy yo a creer que esa es la razón? No, es una razón que a mí no me suena tampoco. Pero de todas maneras, la inspección no debería basarse solamente en denuncias, sino que es un proceso que se realiza de manera aleatoria y permanente. Ahí en eso me parece que hay, además de las denuncias, una obligación que tiene el Estado al respecto. Yo sigo pensando que es un tema muy importante para reducir pobreza, que es uno de los pilares que esta administración ha tratado de fortalecer más. Don Luis Guillermo, otro terreno en el que yo he desenvuelto mi trabajo es en el de la defensa de los usuarios del transporte público. Hubo una medida de su gobierno que causó en mí personalmente un enorme disgusto, y fue el nombramiento de la señora viceministra del MOP, una funcionaria con vínculos estrechos con el sector empresarial de autobuseros. Yo quisiera preguntarle, porque en su programa de gobierno
se decía. ¿Qué cree usted, si usted está de acuerdo, por ejemplo, con que un órgano que sea corporativizado, como el CTP, que está claramente a favor de los empresarios de autobuses y no de los usuarios de autobuses? Usted sabe que aquí hay diariamente 1,5 millones de usuarios. Sí, más probablemente. ¿Usted está de acuerdo con el cierre del CTP? No, yo estoy de acuerdo que todo ese sector, yo lo decía, hay que reestructurarlo por completo. Y de hecho, esa misma viceministra que usted dice, doña Elisa Castillo, ayer presentó y ya está propuesto como en consulta un decreto para la modernización de todo el sistema de transporte público, que a mí me entusiasma mucho, y eso está basado en un sistema de consultas amplias que incluye a los usuarios y que incluye también a los empresarios, que yo creo que le va a dar vuelta a este país. Es una mujer que sabe, joven, tiene conocimiento de esto, ha trabajado en el sector, pero también es una dirigente de los movimientos o los grupos de movilidad activa y alternativa, sí, que es muy buena. O sea, yo creo que va a ser un gran trabajo. Guillermo, es que ella pasó de ser pues consejera de una cámara de autobuseros a ser su viceministra en el Ministerio de Obras Públicas. Yo quisiera preguntarle, antes de que se nos acabe el tiempo, sobre este tema, si usted entonces apoya la aplicación inmediata del nuevo modelo tarifario. No, yo lo que aplaudo y lo que estamos promoviendo es la reconstitución de todo ese proceso, que es el que nos va a permitir que aquí se acaben las presas. Es una forma nueva de entender la movilidad por medio del transporte colectivo, que es el que ella está propiciando. Sí, don Luis Guillermo, pero es a más largo plazo. Doña Marcela Guerrero, yo le he acompañado en la presentación de un proyecto en esta misma dirección, pero efectivamente aquí lo que urge es ver si efectivamente volvemos a lo que teníamos antes de la modificación a la ley de taxis que creó el CTP, es volver a que el Consejo de Transporte Público sea un órgano técnico que esté sin autonomía absoluta como tiene hoy el CTP y sin la intervención de los sectores empresariales, porque el transporte público, don Luis Guillermo, usted y yo lo sabemos, es un derecho humano, y yo sé que don Luis Guillermo Solís tiene que coincidir conmigo, que es que hay que ponerlo por encima de cualquier otro interés que pueda moverse. No, así es. Bueno, evidentemente se nos acabó el tiempo y tenemos que seguir con esto porque habrá mucho más temas de qué hablar y algunos de los temas se nos quedaron a medio camino. Pero estoy de acuerdo en que el tema de la movilidad, del transporte de personas y del servicio de transporte público es fundamental para este país y será necesariamente algo que tendrá que continuar evolucionando en los próximos años. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.